Desde que asumió el cargo, Javier Milei, presidente de Argentina, se ha enfocado en la reforma monetaria, así como en la implementación de políticas y regulaciones favorables al libre mercado. Pendientes de los aranceles de Donald Trump y de las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional para definir un nuevo programa de asistencia, hoy queremos hablar un poquito de la situación que hay en Argentina y lo hacemos con el economista Nacho Bongiovanni. Nacho, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días, ¿cómo te encuentras? Buenos días, gracias por la invitación. Todo muy bien por aquí, por Buenos Aires. Qué bien, Nacho, un gusto y un placer tenerte aquí en Buenos Días Wall Street, un programa donde hablamos de economía, pero no solamente de Estados Unidos, sino que también analizamos la economía de otros países alrededor del mundo. Así es que tenemos una serie de preguntas para ti. ¿Qué te parece? Sí, claro, comencemos cuando quieran. Bueno, pues hablamos de Argentina, pero lógicamente tenemos que hablar también de Estados Unidos y de cómo van a afectar los aranceles de Estados Unidos y ese plan arancelario que tiene Donald Trump previsto prácticamente para todo el mundo, pero en concreto a Argentina. ¿De qué impacto económico estaríamos hablando, Nacho? Bueno, a ver, sobre todo cuando se ha hablado mucho del tema de la imposición de aranceles por parte del gobierno norteamericano hacia todos los países del mundo, pero en concreto Argentina, se hablaba mucho de los aranceles en torno al 25% que se les impondría tanto al acero como al aluminio. Entre estos dos productos, Argentina suele exportarle a los Estados Unidos 600 millones de dólares por año, ¿no? Entonces, son pocas las empresas que en Argentina exportan este producto a Norteamérica, pero bueno, sobre todo para el tema del aluminio, para una de estas empresas, las ventas que hace a los Estados Unidos representan el 40% de las ventas totales que tiene. Entonces, obviamente, cuando uno coloca un arancel a un producto extranjero, en definitiva ese producto extranjero que entra al país, es decir, en este caso sería, por ejemplo, el aluminio argentino que está entrando a los Estados Unidos, entraría más caro. Y eso hace que el aluminio argentino pierda competitividad dentro de los productos que ingresan al mercado, a competir al mercado norteamericano, es decir, que entraría a un precio mayor, por lo tanto, puede ser que represente una caída en las ventas que terminan haciendo las empresas argentinas a los Estados Unidos, y obviamente esto sería perjudicial para nosotros. Siempre se está hablando de la posibilidad que puedan existir, por la buena relación que hay entre Milei y Trump, alguna cuestión de excepción, que aún todavía no sabemos si esto va a terminar dándose. Interesante, Nacho. Y también, bueno, tú lo has mencionado, ¿verdad? Sobre las consecuencias sobre los aranceles en el acero y el aluminio. Pero propiamente también, ¿qué sectores crees que se podrían ver afectados, que sufrirían más en cuestión de estos aranceles, hablando aparte de ellos? Bueno, después todo lo que tiene que ver con productos que vienen por el lado del agro, por ejemplo, en la época de Macri, el presidente Macri, 2015-2019, se hablaba de todo el tema de la exportación de, por ejemplo, limones a los Estados Unidos, y de que no hubiera ningún tipo de arancel en este sentido. Bueno, Argentina es una potencia agroexportadora, entonces si se empiezan a colocar también ciertos aranceles en estos otros rubros que tienen que ver con la parte más alimenticia y demás, bueno, esto también puede complicar, ¿no? Si nos ponemos a ver algunos números, por ejemplo, Estados Unidos en promedio aplica a la Argentina aranceles que van variando según producto y demás, pero en promedio están en torno al 1,2%, ¿no? En cambio, Argentina, a productos norteamericanos, a productos de Estados Unidos que entran a nuestro país, en promedio está en un 6,4%, ¿no? Entonces, digo, acá claramente Argentina siempre se ha caracterizado por ser un país muy blindado al resto del mundo, y esto es lo que el presidente Milei está tratando de ir hacia atrás, ¿no? Es decir, de abrir la Argentina al mundo. Yo particularmente, yo soy economista, liberal, yo no creo en los aranceles. A mí me parece que los aranceles son trabas al comercio, y yo estoy totalmente a favor de lo que es el libre comercio. Y obviamente estoy en contra de esta política que tiene Trump de estar moviéndose con aranceles y demás,
pero también entiendo que el presidente norteamericano lo utiliza como una manera también incluso de estrategia política internacional, ¿no? Uh-huh. Nacho, ya que mencionas esto de la estrategia política, ¿no? De los aranceles, y también lo decías antes, te pregunto, el hecho de que Javier Milei tenga esta relación especial con Donald Trump, que me gustaría también que la analizaras un poquito, ¿crees que esto aliviaría las tensiones de una posible guerra comercial? Porque si hacemos un símil futbolístico, y mira, ya te felicito porque Argentina ayer se clasificó para el Mundial, te pregunto, ¿juega Argentina en casa en Estados Unidos? Bueno, no solo se clasificó, sino que ganándole 4-1 a Brasil, lo cual para 4-1 una Brasil, ¿eh? es un orgullo, ¿no? Pero metiéndonos de nuevo en tema, a ver, creo que siempre que Argentina tenga buena relación con un presidente norteamericano y lo que se está viendo, ¿no? De esta estrecha relación que tiene el presidente Milei con Donald Trump, me parece que siempre es favorable, tanto para la cuestión que estábamos comentando antes de los aranceles y de que exista la posibilidad que se pueda hacer una excepción con respecto a Argentina con estos aranceles, o incluso se ha estado mucho hablando de ciertos tratados de libre comercio. Lo que pasa que ahí lo que dificulta es que Argentina está dentro del Mercosur, entonces esto tendría también algunas dificultades técnicas, por así decirlo. A mí me parece que esta relación que tienen los dos mandatarios, por lo menos para la Argentina, es fundamental. Y no solo eso, Argentina después, como ustedes sabrán, está en tratativas de un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y todos sabemos la gran influencia que tiene Estados Unidos en el FMI, en el Fondo Monetario Internacional, y qué mejor que tener de aliado a Donald Trump por estos tiempos, ¿no? Uh-huh. Qué bien, Nacho. Incluso, bueno, seguimos hablando de Argentina. Ya se cumplió el primer año en que Milei está como mandatario. En términos económicos hay un balance positivo, porque yo lo he estado siguiendo propiamente con un ETF que te voy a mostrar en pantalla, pero cuéntame tú que estás dentro del país, ¿cómo tú lo ves? Absolutamente positivo. El primer año de Milei ha sido realmente excepcional. Para que nos demos solo una idea, Milei asume en diciembre del año 2023. Solo en ese mes, la inflación argentina fue del 25,5%. Milei ahora la inflación de los últimos meses está en torno al 2% y va a seguir bajando. El gran problema económico en Argentina era la inflación. Milei está logrando estrangular la inflación, que era en definitiva lo que destruía el bolsillo de todos los argentinos y sobre todo de la gente más vulnerable, más pobre. Después, Milei también lo que está haciendo es algo formidable en cuanto a desregulación, a baja de impuestos, en que esto ayuda en definitiva a darle oxígeno al sector privado, que es el sector que realmente genera riqueza genuina, ¿sí? Entonces, a mí me parece que Milei además ha logrado lo que es el equilibrio fiscal, que básicamente es que el Estado no gaste más de lo que le ingresa, porque Argentina, de los últimos 113 años, tuvo déficit fiscal, de los últimos 135 años, Argentina tuvo déficit fiscal en los últimos 113. ¿Se entiende? O sea, Argentina es un país que siempre vivió y convivió con el déficit fiscal. Esto es, el Estado gasta más de lo que le ingresa, y ese déficit era financiado con emisión monetaria, que nos llevaba a ser uno de los países con la inflación más alta del mundo, o endeudándonos constantemente, sea con el fondo o sea con otros organismos internacionales o con los privados y demás. Así que Milei ha puesto el barco en la dirección correcta, ha puesto las cuentas del Estado al orden y la gente lo viene apoyando a pesar del gran ajuste que está haciendo, y a mí me parece que esto es una señal muy madura de la sociedad argentina, que ha entendido que es cuestión de pasar de décadas de un sufrimiento inútil en favor de un sacrificio útil. Ese sacrificio útil es poner las cuentas del Estado en orden, bajar la inflación y próximamente abrir la Argentina de pleno al mundo. Ale, querías mostrar la gráfica, ¿no?, que estábamos viendo. Sí, ahí lo estábamos viendo propiamente como el ETF, que aquí en Estados Unidos se conoce como ARGT, ha tenido un incremento de más del 62% y ha sido con la misma tendencia de lo que ha sido el S&P 500 aquí en los Estados Unidos. Sin embargo, su crecimiento es mayor, porque si lo comparamos por los pasados 12 meses,
el crecimiento del S&P 500 apenas llega a un 11%, cuando el de Argentina está superando un 61%, lo cual es muy saludable, como lo está mencionando Nacho. Oye, Nacho, volviendo al tema económico, y tú lo has mencionado antes, te pregunto, la atención del mercado está puesta ahora mismo también en esas reuniones, ¿no?, con el Fondo Monetario Internacional para discutir el nuevo programa con la Argentina. ¿Qué se espera de estas reuniones que se hizo en Buenos Aires? Es una semana muy clave, ¿no?, podríamos decir. Sí, es una semana fundamental. Yo creo que el gobierno argentino está muy, muy cerca de firmar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, y esto le daría un respaldo a la Argentina en una debilidad que es propia de décadas de haber hecho las cosas mal, que es que el Banco Central argentino no tiene reservas, es decir, no tiene dólares de respaldo, no tiene reservas internacionales. Milei la ha logrado recomponer un poco, pero esto ayudaría a engrosar las reservas y a que las perspectivas del mercado serían mejor. De hecho, por estos días subieron las acciones y los bonos argentinos, justamente a la espera de estas novedades que vamos a tener con el Fondo Monetario Internacional. Aquí el Merval ganó 2,2%, ¿sí? Y los títulos públicos en dólares un 0,30 en promedio, y a la vez que el riesgo país también bajó otro poco, y el riesgo país argentino en estos momentos está en torno a los 760 puntos. Quiero decir, si Argentina logra este acuerdo con el FMI, el FMI, el Fondo Monetario, le va a poner ciertas condiciones, obviamente le va a decir, mirá, no podés aumentar el gasto público, mirá, tenés que seguir manteniendo el equilibrio fiscal, a ver qué pasa con el tipo de cambio, le van a decir también tenés que quitar el cepo, ¿sí? Este cepo que se ha hecho tan característico en Argentina y que es en definitiva lo que impide que Argentina todavía no termine de despegar. Bueno, son puntos que van a ser tratados, que yo creo que Milei en todos estos puntos está a favor, porque Milei quiere bajar el gasto público, Milei quiere bajar los impuestos y Milei también quiere sacar el cepo. Lo que pasa es que hay que tener en cuenta, y esto no es menor, Argentina este año tiene elecciones, ¿sí? Elecciones en el Congreso, se renuevan la mitad de las cámaras, la mitad de la Cámara de Diputados y la mitad de la Cámara de Senadores. Y para que Milei también pueda continuar con todas estas reformas, es fundamental que le vaya bien en estas elecciones, que de momento pinta muy bien para el gobierno, pero que bueno, que también va a depender de cómo vengan progresando todas estas variables económicas que acabamos de mencionar, ¿no? Muy bien, Nacho. Incluso hace unos días se anunció de que Donald Trump estaría yendo en sanciones contra la expresidenta de Argentina, Cristina Fernández. Y de hecho es la primera vez que un gobierno estadounidense sanciona a un exmandatario argentino por causas de corrupción. ¿Cómo se está viviendo esa noticia dentro de Argentina? Cuéntanos. Bueno, a ver, las personas que están siguiendo más todo lo que tiene que ver con las cuestiones internacionales y demás, obviamente que esto ha sido un bombazo, ¿no? Que a Cristina Kirchner estén sancionándola en Norteamérica, en Estados Unidos, eso obviamente que llamó mucho la atención. Ahora, la realidad es que para el argentino de a pie, como le decimos, el ciudadano de a pie, no lo ha registrado mucho. Ya Cristina Kirchner tiene causas de corrupción gigante aquí, y creo que buena parte de la población ya la juzga y la cataloga como una corrupta, ¿no? Ahora, para el día a día el argentino está 100% concentrado en que le sigan bajando la inflación, en que le bajen impuestos y en que también exista seguridad en las calles, digo, con respecto a la criminalidad y demás, que Milei lo viene combatiendo, creo que muy, pero muy bien. Así que para las personas que siguen, sí, las cuestiones internacionales, esto es importante. De hecho, la otra vez Milei tuiteó contra Cristina Kirchner justamente exponiendo esta noticia que salía de estas sanciones por parte de los Estados Unidos a la ex presidenta argentina.
Ujú. Por cierto, volviendo al tema Milei, consultoras a nivel nacional coinciden en que el nivel de aprobación del gobierno de Milei, que tú has dicho que este primer año ha sido fantástico para la economía, ha bajado, ¿no? Sobre todo a raíz del episodio que hemos vivido con el criptoescándalo. ¿Cuál es la opinión generalizada del argentino sobre Javier Milei y si realmente afectó tanto este escándalo a la figura del presidente? Porque al final Argentina es un país muy pro cripto. Sí, Argentina es un país que se ha hecho muy pro criptomonedas justamente por lo que el problema que comentábamos al principio de la inflación argentina y de que muchas veces la gente corre a otras monedas, sea el dólar o sea el euro, o también a la cripto para refugiarse de la pérdida del poder adquisitivo de los pesos argentinos, ¿no? Pero, a ver, a mí me parece que el problema que ocurrió con las criptos y Milei fue una cuestión que más bien lo que lo están usando para atacar a Milei es la oposición, es decir, el kirchnerismo, que antes hablábamos de Cristina Kirchner y, y de todo el sector peronista. El argentino de a pie no creo que vaya a cambiar el apoyo a los que apoyan al gobierno, ¿no? Hay una parte de los argentinos que siguen apoyando al gobierno y hay otra parte que no lo va a apoyar nunca porque son extremadamente kirchneristas y nunca van a apoyar a un gobierno de estas características, ¿no? Pero a mí me parece que no. A mí me parece que en general los argentinos que en su momento permitieron que Milei sea presidente van en estas elecciones que tenemos ahora, van a volver a apoyar al partido de Milei, a la Libertad Avanza, porque este gobierno viene cumpliendo con lo que dijo que iba a hacer, que hace mucho que no pasaba en la Argentina, que un gobierno cumpliera con las promesas de campaña. Milei dijo, voy a bajar la inflación, está bajando la inflación. Está también bajando la pobreza. Está también bajando impuestos. Al argentino de a pie lo que le interesa son esas cosas. No le interesa tanto esta cuestión del criptoescándalo y todo esto. Que obviamente la oposición sí lo va a usar en su beneficio político y yo no creo que lo pueda capitalizar mucho, sinceramente. Bueno, pues Nacho, muchísimas gracias por tu aportación, que le hemos hablado un poquito de cuál es la situación de Argentina, también todo esto que está pasando en esta semana clave con estas reuniones con el Fondo Monetario Internacional, por supuesto, el fondo de los aranceles, que ya es noticia y enseguida la vamos a actualizar. Muchísimas gracias, te seguimos en las redes sociales, que enseguida vamos a poner por aquí para que toda la gente pueda seguirte si está interesada sobre la información económica en Argentina, la información económica en general. Y nada, ha sido un placer, Nacho, te esperamos de vuelta pronto. El placer ha sido mío. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, Nacho, no te olvides, regresa pronto con nosotros que estaremos muy pendientes y gustosos de tenerte nuevamente aquí en Buenos Días, Wall Street. Saludos. Saludos.